Hola Saúl, ¿qué tal? Hola Debbie, hola Juan Félix. Vamos a hacer teoría nada más el día de hoy, hasta donde podamos avanzar sobre qué tema nos toca ahora. RTCM, que significa razones trigonométricas de ángulos de cualquier magnitud, y reducción al primer cuadrante. Tratemos de avanzar todos los alcances teóricos prácticos y sencillos de manera inmediata, ¿ya? A ver, vamos a separar por acá nuestra pizarrita exacta. A ver, daremos por acá primero nuestros alcances teóricos sobre las llamadas razones trigonométricas de ángulos en posición normal. Y lo primero que tendríamos que aprender a definir bien es a quiénes les vamos a llamar ángulos en posición normal. Colocaremos así entonces de título, razones trigonométricas de ángulos en posición normal. De ángulos en posición normal. Ah, mejor hubiera puesto esto, ¿eh? Razones trigonométricas de ángulos de ángulos en posición ahí está. Y lo primero que veremos es a qué le vamos a llamar ángulo en posición normal. Estos serán sus nombres. Visita por acá a ver. Y mencionaremos a qué le vamos a llamar ángulo en posición normal. Porque si voy a hablar de esas razones trigonométricas, lo mínimo que tengo que conocer es a quién le llamaré ángulo en posición normal. Estos llamados ángulos en posición normal también son conocidos como ángulos en posición canónica. Acuérdate de eso. Así se le llama también ángulo en posición canónica o en posición estándar. ¿De acuerdo? Entonces son llamados también, no te olvides, ángulos en posición canónica o ángulos en posición estándar. Voy a indicar por acá un pequeño texto entonces, mejor, ¿ya? Para ti, porque me caes bien. Son llamados también ángulos en posición normal
Ya dije normal, pues sí o no. Para que voy a repetir. En posición canónica. Canónica o en posición estándar. O en posición estándar. Con cualquiera de esos tres nombres hacemos referencia de este dibujo que voy a detallarles por acá. Estos serán los llamados ángulos en posición normal, canónica o estándar. Observe el gráfico, no le quites el ojo al dibujo que voy a realizar acá. Reciben el nombre de ángulos en posición normal, canónica o estándar todos aquellos ángulos cuyo lado inicial sea el semieje positivo de las abscisas. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir. Será llamado ángulo en posición normal, canónica o estándar todos aquellos ángulos cuyo lado inicial sea, ¿de acuerdo?, el semieje positivo de las abscisas. No importa su sentido de giro, ni cuántas vueltas se dé, ni en qué cuadrante caiga. Por ejemplo, voy a detallar por acá nuestro primer ángulo. Supongamos que tenemos este lado final. Entonces, este ángulo generado de esta manera, ¿de acuerdo?, será llamado ángulo en posición normal, canónica o estándar. Alfa me va a representar la medida de ese ángulo. ¿De acuerdo? Alfa me va a representar la medida de ese ángulo. El ángulo puede estar en el primer cuadrante, segundo, tercer, cuarto cuadrante. No me interesa. Lo que tú tienes que observar es que su lado inicial sea el semieje positivo de las abscisas. Esto también será entonces, ¿qué cosa? Un ángulo en posición normal, canónica o estándar. Inclusive puede ir en el otro sentido también. En realidad no interesa el sentido de giro, ni tampoco interesa cuántas vueltas se dé. ¿De acuerdo? Entonces se le llama ángulo en posición normal, canónica o estándar a todos aquellos ángulos cuyo lado inicial es el semieje positivo de las abscisas, sin importarme en qué sentido se genere ni cuántas vueltas se dé. Puede darse inclusive más vueltas y caer por ahí. ¿Ha quedado claro? Fenomenal. A eso se les llaman ángulos en posición normal, canónica o estándar. Entonces, en ese dibujo, escúchenlo bien, en ese dibujo que acabo de detallar acá, alfa, beta y teta son medidas de ángulos en posición normal, ¿ya? Son medidas de ángulos en posición normal. En posición normal. Recuerda, por eso lo he colocado de otro color, el puntito. ¿De acuerdo? Obsérvenlos bien. Serán llamados así porque empiezan, ¿de acuerdo?, en el semieje positivo de las abscisas sin importarnos su signo, ¿ok? Luego vienen los llamados ángulos, escúchame bien ahora, cuadrantales. Vamos a hablar también de ángulos cuadrantales. ¿Quiénes son los llamados ángulos cuadrantales? ¿O a quiénes les vamos a llamar ángulos cuadrantales? ¿A quiénes les vamos a llamar ángulos cuadrantales? Serán denominados así todos aquellos ángulos, por lo general, nos mencionamos que estos se encuentran en posición normal, ¿de acuerdo? Pero serán llamados estos ángulos cuando su lado final, tú observes, escúchalo bien, tú observes que su lado final coincide con algún semieje, sin importar el sentido de giro. Sin importar el sentido de giro. Cuando su lado final coincida con algún semieje. Ejemplo. Ahí está. Ese es un ángulo cuadrantal. Decimos, para que tenga una posición fija, que está en posición normal y que su lado final coincide con ¿quién? Con algún semieje. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo,
Esto sería 90 grados por 1. ¿Me han entendido todos? El de aquí también estaría en posición normal. ¿Y su medida sería cuánto? ¿Su medida sería cuánto? Su medida sería 90 grados multiplicado por ¿quién? Por 2. Esa es una de las características. Siempre es 90 grados por un número entero. Esa es la medida de todo ángulo cuadrantal. Por ejemplo, otro más. ¿De acuerdo? Él también es un ángulo cuadrantal. ¿De acuerdo? Su medida es 90 grados multiplicado por ¿quién? Por 3. Profesor, una consulta. ¿Y pudiera ir en el otro sentido? Por supuesto. No interesa. Para que se llame cuadrantal, lo que tiene que ocurrir es que su lado final coincida con ¿quién? Con algún semieje. Pero ojo, vamos a considerar aquellos ángulos, de acuerdo, en posición normal, cuyo lado final coincida con algún semieje. ¿Ok? Acá su medida también es igualita, 90 grados multiplicado por un número entero. Ahora el número entero ya no es un número positivo, sino es un número entero, ¿qué cosa? Negativo, 90 por menos 1. ¿Ok? Pues una de las características, ¿de acuerdo? Una de las características, ¿de acuerdo? Del ángulo cuadrantal es que su medida, ¿de acuerdo? Siempre va a tener esa forma. 90 grados por ¿quién? Por un número entero. Siempre de esa manera, ¿ya? La medida del ángulo cuadrantal siempre será igual. 90 grados multiplicado por ¿quién, chicos, chicas? Por un número n. Pero recuerda, n tiene que ser necesariamente, ¿qué cosa? Un número entero, no te olvides. Con n que pertenece a los números enteros. ¿De acuerdo? Entonces, entero puede ser positivo o puede ser, ¿qué cosa? Negativo. Vamos ahora con los llamados ángulos coterminales. ¿A quiénes les llamaremos ángulos coterminales? Serán llamados así este tipo de ángulos. Esto sí va a ayudarlos harto en la resolución de problemas, así que mucha atención, por favor, también, ¿ah? También para que tengan una posición fija, detalle que, o sea, no es necesario que se encuentren en posición normal, pero sí ayuda bastante para la referencia considerar que estos están en posición normal, para que empiecen en un mismo lado, ¿de acuerdo? Tengan una posición fija. Profe, ¿a qué te refieres a esto? Serán llamados coterminales, escúchalo bien, serán llamados ángulos coterminales, dos o más ángulos, pueden ser dos o pueden ser más, no interesa, pero mínimo tienen que ser dos, ¿ya? ¿A qué le vamos a llamar ángulos coterminales? A todos aquellos ángulos que tengan el mismo lado inicial y el mismo lado final. Por ejemplo, yo voy a ubicar este angulito de acá así. Esos puntitos indican que eso continúa indefinidamente dando más vueltas, ¿ok? Ya está. A este le voy a llamar un ángulo de medida alfa. ¿De acuerdo? Y de repente se me ocurre tomar este ángulo. Puede ser en el mismo sentido o pueden ser en sentidos diferentes. En realidad eso no interesa. ¿Ya? Pueden ser en el mismo sentido o en sentidos diferentes. Pero ¿cuál es la característica? Para que se llamen ángulos en posición coterminales, tiene que tener el mismo lado inicial, ¿de acuerdo? Tiene que tener el mismo lado inicial y a la vez tiene que tener, ¿qué cosa? El mismo lado final. Una de las propiedades importantísimas de los ángulos coterminales, así, pero recontra, super, mega, archi importantes, ¿de acuerdo? Es aquella que tiene que ver exactamente con sus medidas. Profe, ¿cómo con sus medidas? Siempre, ojo, no importa cuántas vueltas se dé más uno que el otro, o si van en el mismo sentido, o si van en sentidos diferentes. Escúcheme bien, se va a cumplir que siempre la diferencia de esas dos medidas angulares que son coterminales, siempre te va a generar 360 grados, ojo, multiplicado por ¿quién? Por un número entero n. No te olvides en todo momento, por favor.
n debe pertenecer ¿a quién? A los números enteros. O sea, obligado, n tiene que ser entero. Positivo, negativo, no te interesa, pero tiene que ser entero. ¿Ok? Ya está. Ojo. Ahora, eso es con respecto a sus medidas, pero con respecto a sus razones trigonométricas, siempre la razón trigonométrica de uno de ellos, toda la vida será exactamente igual a la razón trigonométrica de su coterminal. O sea, dará lo mismo. O sea, cuando tú sepas que son coterminales, dará lo mismo escribir seno de alfa que escribir seno de teta, por esa propiedad de acá. Dará lo mismo escribir tangente de alfa que escribir tangente de teta. ¿Me han entendido? Esa es la propiedad que se va a cumplir cuando los ángulos sean, ¿qué cosa? Coterminales. ¿De acuerdo? Cuando los ángulos sean coterminales. Vamos con nuestra definición. A partir de ahora, y solamente mencionaremos a las tres seno, coseno, tangente, porque las otras solamente habrá que invertir. ¿De acuerdo? Pero para poder calcular una razón trigonométrica de un ángulo que se encuentre en posición normal, tú vas a tener que tener de dato, escuchen eso bien, ¿ah? Vas a tener que tener de dato siempre, ojo, el ángulo en posición normal. Obligado tiene que estar de dato eso. El ángulo tiene que estar en posición normal. Y en su lado final, voy a generalizarlo por acá, en su lado final tú tienes que tener de dato un par ordenado. ¿Ok? Tienes que tener de dato un par ordenado. Vamos a llamarle par ordenado X, Y. Y el ángulo que esté en posición normal. Ojo, no te importa si va en sentido horario, si va en sentido antihorario, eso no te interesa. Pero eso sí, tiene que estar en posición normal. Voy a escoger, a ver, el primero que escribe, ¿horario o antihorario? Habla. Hola Leo, hola William, hola Ariol, ¿cómo estamos? Horario, en sentido horario, o sea, como va la manecilla del reloj. ¿Más de una vuelta o menos de una vuelta? Más de una vuelta. Voy a hacer algo así, por ejemplo, mira, ve. Si te das cuenta, el ángulo se ha dado más de una vuelta. Le voy a llamar alfa. ¿Está en posición normal? ¿Sí o no? Si está en posición normal, porque su lado inicial inicia en el semieje positivo de las abscisas. Pero a ti no te va a importar si fue en sentido horario, si fue en sentido antihorario, si se cayó en el primer cuadrante, segundo, tercero, cuarto cuadrante, si se ha dado más de una vuelta, más de dos vueltas, más vueltas, si está feliz, no te importa nada. A ti lo único que te interesa es, en su lado final, tú tienes que tener de dato un par ordenado. Con ese par ordenado vas a aprender a calcular la longitud del radio vector. ¿Qué cosa es la longitud del radio vector, profesor? ¿Qué cosa es el radio vector? El radio vector, escúchalo bien, es aquella flecha que parte del origen del sistema, aquella flecha que parte del origen del sistema y va dirigido a un punto cualquiera del plano cartesiano. A eso se le llama radio vector. Su longitud se le representa generalmente con la letra R. ¿Ya? Así lo vamos a representar con la letra R. Y se va a cumplir a partir de ahora siempre esto. A partir de ahora, por favor, no se olviden de nuestras definiciones que vamos a detallar en ese instante o que estoy detallando en ese instante. ¿Ya? Así bonitas para ti. Mira que lo estoy haciendo con cariño, así como Davis, con cariño. Y empezamos. Empezamos así rapidito nada más, ¿ya? Rapidito, rapidito, rapidito. Escúchame. El seno de alfa, a partir de ahora se va a calcular así. Vas a dividir la ordenada, ¿de acuerdo? La ordenada
del punto que tú conoces en su lado final, o sea, el Y, sobre la longitud de quién, de su radio vector. O sea, de frente. Si el ángulo está en posición normal, tú no, acá no tienes que encerrarlo en ningún triángulo rectángulo. De frente el seno siempre será, ¿qué cosa? I entre R. El coseno, ¿cómo lo vamos a calcular de forma directa? ¿Cómo vamos a calcular el coseno? Dividiendo X entre quién? Entre R. Y finalmente la tangente la obtenemos dividiendo ¿quién? Y entre X. Y entre X. Observa, algo importante. Escúchame bien esto. ¿Ah? Algo que nunca debes olvidar es esto. Siempre el X y el Y guardan relación con ¿quién? Con el R. Se va a cumplir que siempre R al cuadrado será siempre igual a ¿quién? A X al cuadrado más ¿quién? Más Y al cuadrado. Eso se va a cumplir siempre, por siempre y para siempre. Por los ciclos de los ciclos. Amén. Y algo importante. La X y Y, dependiendo del cuadrante en el que se encuentran, pueden tomar valores positivos o negativos. En cambio, R siempre será ¿qué cosa? Un valor que positivo, porque el R es una longitud, es una distancia entre puntos. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Entonces, no olvidarse de eso, por favor. Recuerden en todo momento, R siempre es ¿qué cosa? Positivo. Lo voy a colocar por acá. R siempre es positivo. Siempre es positivo. En cambio, el X y el Y sí pueden ser positivos o negativos porque ellos no son longitudes, ellos son ubicaciones, no te olvides de eso, ¿ya? Ahora, profe, ¿por qué no me enseñas en la secante, la cosecante, la cotangente? Porque solamente sería cuestión de que de invertir esto que está aquí. ¿Está claro? Solamente sería cuestión de invertir. ¿Ya? Ahora, por aquí hay una pequeña tablita que ayuda, ¿de acuerdo? Ayuda bastante a recordar las razones trigonométricas de los llamados ángulos cuadrantales. Así como ustedes saben, escuchen, así como ustedes saben que el seno de 30 es un medio, de la misma manera, escúchenlo bien, nosotros podremos calcular o averiguar nuestras razones trigonométricas de los llamados ángulos cuadrantales. Vamos a colocar por acá así. Razones trigonométricas de ángulos cuadrantales. Razones trigonométricas de ángulos cuadrantales. Por ejemplo, vamos a colocar nuestra tablita así, bonita, hermosa. A ver, vamos a colocar por acá nuestra pequeña tablita, ¿ya?
Esto es solamente como un recuento para un cálculo, digamos, práctico, inmediato en la resolución de problemas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a nuestras 6 razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y por último, ¿a quién? A la cosecante. Y los ángulos cuadrantales de lo que estamos mencionando, ¿de acuerdo? Los empezamos en 0, ¿de acuerdo? 90 grados, ¿no? 180, de 90 en 90, ¿no? 270 grados. Pareciera que falta un recuadro para 360, pero él va a estar junto con 0. Por este motivo, ¿no? Por los ángulos coterminales, 0 con 360 coinciden. Y una de las propiedades importantísimas es que cuando los ángulos coinciden, sus razones trigonométricas, ¿cómo van a ser? Iguales. Por eso que las razones trigonométricas de 0 y de 360 están juntas, ¿de acuerdo? Porque van a tomar el mismo valor. Acá completamos esta tablita así. Eso lo conocen normalmente como el famoso o ionín, ionónin. Y luego estas dos columnas de acá las repiten idénticas acá. Igualitas, igualitas. Serapio 1. Este I significa en realidad 1, menos 1 sería, le cambiamos el signo a todo. 0 le cambias el signo, sigue siendo 0. N significa no existe, menos 1 y no existe. Y por acá igual, menos 1, Serapio, no existe, Serapio, no existe, menos 1. ¿Ha quedado claro? Entonces, ¿para qué? Para que cuando estemos resolviendo algunos problemitas y necesitamos por ahí de repente saber cuánto vale la tangente 180, buscamos así tangente 180 y donde se encuentran, ese es su valor. ¿De acuerdo? Obviamente, en algún problema no te van a pedir cosecante de 180 porque no existe ese valor. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Fenomenal. A ver, tomen una captura ahí rapidita. Tomen una captura porque, a ver, voy a sacar mi celular. ¿Hasta qué hora tenemos exacto, chicos? A ver, capturita, capturita. Inmediata, así violenta nomás. Para pasársela a tu tutor, ¿ya? Bien, 10:45, me quedan 15 minutos. Ya no me va a alcanzar tiempo para hacer teoría de reducción al primer cuadrante. Mejor atacamos algunos problemitas, ¿les parece? Algunos problemitas de la guía, ¿de acuerdo? Algunos prácticos, a ver, vamos con algunos prácticos, algunos violentos. Como que eliminamos ya problemas del día de mañana mejor, ¿no? Porque no me va a alcanzar tiempo para hacer teoría de reducción. A ver, empezamos. Chévere, chévere, chévere. Acá nos faltó hacer el detalle. Lo termino de una vez entonces, mejor, ¿ya? Vamos a aprendernos una regla práctica por acá muy útil, conocida como regla de signos también, ¿ya? Es muy útil para la resolución de problemas. Una vez la ponemos por acá y de ahí hacemos problemitas.
regla de signos. Porque hay veces colocan problemas exclusivamente para este criterio, ¿ah? Regla de signos. Voy a buscar un ratito a ver si hay alguno en la guía que se haya colado por ahí, porque siempre aparece ese tipo de ejercicios, ¿ah? Con regla de signos. A ver, déjame chequear. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Por ejemplo, la 15 es para regla de signos. Así, neta regla de signos, ¿ah? La 17 también. Ya, vamos a ver. Ya, a ver, primero con la regla de signos entonces. El detalle, el criterio teórico, ¿ya? Esta regla de signos nos permite lo siguiente, miren. O sea, sin importar si el ángulo fue en sentido horario o antihorario, ¿de acuerdo? No nos va a importar en qué sentido vaya el ángulo. Donde caiga el ángulo, en el cuadrante que caiga, ¿de acuerdo? Tú podrás afirmar lo siguiente. Eso le vamos a llamar P de primer cuadrante, S de segundo cuadrante, T de tercer cuadrante y por último C de cuarto cuadrante. Como sé que el nombre de los cuadrantes no se les va a olvidar, siempre sabrás que él es el primero, segundo, tercero y cuarto. Por eso es que coloco la primera letra. Ese P de primero me hará recordar a P de positivas. ¿Quiénes serán positivas? Todas las razones trigonométricas, cuyo ángulo caiga en el primer cuadrante, sin importar si fue en sentido antihorario o sentido horario, no interesa, en cualquier sentido. Pero si el ángulo que hay acá, su razón trigonométrica es ¿qué cosa? Positiva, inclusive sin importarme la cantidad de vueltas que se puede haber dado el ángulo. La S significa seno. Siempre es una razón trigonométrica y su recíproca. Porque si el número es 2/7 y es positivo y tú lo inviertes, es otro número diferente, pero el signo se mantiene. ¿Te das cuenta o no? Por eso, el seno es positivo y también será positiva su recíproca, que es la cosecante. Solamente ellas dos son recíprocas acá en el segundo cuadrante. Las otras 4 en el segundo cuadrante serán negativas. T de tercer cuadrante, T de tangente y su volteada la cotangente, o sea, su recíproco. Solamente en el tercer cuadrante serán positivas la tangente y la cotangente. Y C de cuarto cuadrante, el coseno ¿con quién? Con la secante. Solamente ellas dos serán positivas acá y las otras 4 en el cuarto cuadrante serán negativas. Una aplicación rapidísima de esto para aprender nuestra regla de signos podría venir así. Tratando de hacer un problema bonito, ¿ya? Dice, por ejemplo, en la 15, ¿no? Alfa y beta son ángulos positivos menores que una vuelta y pertenecen al tercer y cuarto cuadrante respectivamente. Dice, determina la terna de signos correspondientes a toda esa expresión que aparece allí. Entonces, en el problema 15, vamos a atrevernos de una vez a hacer el problema 15. ¿Ya? Vámonos con fuerza. Fuerza Perú. Ojo, ¿ah? Dice así. Alfa y beta son ángulos positivos menores que una vuelta y pertenecen al tercer y cuarto cuadrante. Dice, positivos y menores que una vuelta. Entonces yo podría afirmar esto para el alfa. Ojo, para el alfa. Que el alfa pertenece, dice, al tercer cuadrante. Entonces tendrá que ser mayor a ¿quién? Mayor a pi, ¿de acuerdo? Pero menor a 3 pi medios.
Y el beta dicen que es, ¿qué cosa? Del cuarto cuadrante, mayor a 3 pi medios, ¿no? 3 pi medios, el beta es mayor a esto, pero menor que 2 veces pi. Ya está. Por si acaso, una manera sencilla, acá me dicen, ¿no? Averigua la terna de estos ángulos. Una manera sencilla, digamos así, fácil, práctica, para no estar dividiendo así entre 2, entre 3, es tomar rápidamente una medida angular que cuando tú veas acá dice, tiene que tener mitad, tiene que tener tercia, entonces me dices un ángulo que sea mayor a 180 y menor a 270. Entonces le dices alfa, te voy a tomar ese valor y lo voy a reemplazar en mis proposiciones y siempre va a darte resultado. Entonces tú dices que alfa sea, por ejemplo, 240 grados. ¿Te parece o no? Es mayor a 180, menor a 270. Y que el beta de acá de manera directa sea ¿quién? Rápido. Y el beta sea ¿quién? También va a estar entre 3, ¿cierto? Bacán, entonces que sea 300, pues más de 270 y menor a él, ¿no? Sería 300. Ojo, esto es exactamente lo mismo que tú tengas que hacer la suma alfa más beta, de ahí dividir entre 3, ¿de acuerdo? Va a ser exactamente lo mismo, pero sus resultados van a ser más directos, más inmediatos para nuestra parte operativa. Por ejemplo, en la primera proposición me dicen algo con respecto a quién. Al seno de alfa medios, voy a poner así como primera proposición, y aparece así, seno de alfa medios. O sea, sería seno de ¿cuánto? Dice alfa medios. Alfa de 240 entre 2, ¿cuánto me daría? 120 grados. ¿Me dejé entender, sí o no? Ah, la profe, ya te entendí para qué lo haces. Claro, entre la tangente de beta tercios. Entre la tangente de beta tercios. ¿Quién sería la tangente de beta tercios? Beta le he llamado 300. Entre 3, acá sería 100. Ahora, a ti no te interesa cuánto vale esta fracción. Lo que te interesa saber es si su resultado es positivo o negativo. Por eso es que estoy solamente tomando valores de esta forma. 120 está en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante yo te pregunto, ¿el seno qué signo tiene? Positivo. Allá, entonces será positivo ¿entre quién? 100 está en el segundo cuadrante también, pero en el segundo cuadrante los únicos positivos son ellos. O sea, la tangente sería ¿quién? Negativa. Y tú sabes que al dividir más entre menos, esto me va a quedar ¿qué cosa? Negativo. Como pueden observar, súper práctico, súper directo. ¿Ok? Vamos por más. Vamos por más. Número 2, number 2. Number 2. Dice en la segunda, tangente de beta entre el seno de la suma entre 2. Tangente de beta, o sea, sería tangente de, ya sabes que el beta tú le has llamado 300, entre el seno de alfa más beta entre 2, entre el seno de alfa más beta entre 2. Pero al hacer la suma, 300 más 200, 540, ¿no? 540 entre 2, ¿cuánto me daría eso? 270 grados, ¿cierto o no? ¿Sí? Ya está. Entonces, arriba me quedaría ¿cuánto? A ver. Ah, mira qué interesante esto, ¿eh? Esto me salió ¿cuánto arriba, chicos? Tangente de 300, ¿qué signo tiene? Tangente de 300 tiene ¿qué signo? Signo negativo, ¿de acuerdo? Signo negativo, porque estoy en el cuarto cuadrante con el 300, ¿no? Cuarto cuadrante. Y el seno de 270 es menos 1, le pongo su signo negativo. Eso es lo que vale. Y menos entre menos, todos estamos de acuerdo en que esto es positivo. Ya está. Vuelvo a repetirte, no te interesa cuánto vale, te interesa solamente saber si su resultado es positivo o negativo. Y en la número 3, de la misma manera, acá solamente hay ¿quién? Coseno de alfa más beta entre 3. Acá me dicen coseno de alfa más beta entre 3. Alfa más beta, 540 entre 3, 180 creo, ¿no? Y el coseno de 180 es negativo menos 1, ¿sí o no? Pero me importa solamente su signo.
Ay, ay, ay. Entonces la respuesta es negativa. Por lo tanto, la terna, de acuerdo de la que me mencionan, está así, ¿no? Menos primero, después ¿quién? Positivo luego y negativo finalmente, ¿no? ¿Se ha entendido para todos, chicos, chicas? ¿Qué dicen? Háblenme. Todo perfecto. Yes, 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 dice Marisabel. Bacán. Es mucho más práctico, así no se olviden ese tipo de ejercicios. Háganlo sin temor alguno, ¿ya? Sin temor alguno. Ya está. Otrito más, otrito más, otrito más. A ver, para ganar tiempo. Ah, mira, esta podría ser bonita también. Secante, a ver, secante, secante, tangente, tangente. Tangente, tangente. Ya. Aquí, convendría ser en la 17. Bueno, en la 1 del Hongor está pichanga, eso ya lo hacen ustedes, pues. Oh, más bonita está la 19 para hacer ángulos coterminales. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos con la 19 para irnos contentos, para irnos felices. Ya, para irnos felices. Dice, se tienen dos ángulos coterminales, donde el cuádruple del menor dice, a la suma del ángulo menor y el triple del mayor como 4 es a 5. Me dicen, calcule el menor de los ángulos y sabe que está comprendido entre 1800 y 3240. A ver, vamos a ver. Dice así, primero que son ángulos coterminales. Entonces, voy a suponer que uno de ellos es el mayor, voy a llamarle alfa, y el otro teta. Pero sé que la resta siempre me va a dar 360 grados multiplicado por ¿quién? Por un número entero, ¿sí o no? Siempre estará multiplicado por un número entero, ¿ya? Dice, donde el cuádruple del menor, dice así, el cuádruple del menor, este es dato informativo, aparte de esta información, tengo esta otra información. El cuádruple del menor, o sea, 4 veces teta, esa es la suma del ángulo menor y el triple del mayor. Dice, es a la suma del ángulo menor que le llamaba teta, más el triple del mayor, o sea, 3 veces alfa. ¿Cómo? Acuérdate que el cómo significa igual. Como ¿quién dice? Como 4 es a 5. Eso me va a permitir sacar una relación entre alfa y teta de manera directa. O sea, algo así creo yo. Pasa para allá multiplicar, sería 20 veces teta, ¿no? Es igual a 4 teta más 12, creo, ¿no? Profe, pero bien Monserrat le hubiera sacado una vez cuarta, pues. Ya, eliminamos la cuarta, ¿no? Para no estar multiplicando. Me queda uno. Ya está, más rápido. Tiene razón tu compañero, ¿eh? Él se percató que deberíamos eliminar una vez la cuarta ahí. Ya está. Ahora sí multiplico. Sería 5 veces teta. Sería igual a ¿quién? A teta más 3 por 1 sería teta más 3, ¿no? Teta más 3 alfa. Y de aquí, de acuerdo de aquí, podríamos afirmar nosotros lo siguiente. De arranque, de manera directa, de manera inmediata, que 4 veces teta es igual a ¿quién? A 3 veces alfa. Ahora, ¿cuál quiero calcular yo? Me dicen, calcule el menor de los ángulos si se sabe que está comprendido entre 1080. Como me piden el menor de los ángulos, ¿de acuerdo? Entonces yo despejo teta en función de alfa, porque me interesa analizar a alfa. Entonces le digo, calcule el menor es teta. ¿Sí o no? El menor es teta. ¿De acuerdo? Entonces tengo que despejar, ¿de acuerdo? Alfa en función de teta. O sea, en lugar de alfa, ¿qué colocaríamos? Me interesa calcular teta, ojo, me piden el menor. Ya me piden el menor. Rapidito, a ver. Despelleja. En lugar de alfa, ¿qué escribes? 4 teta sobre 3. 4 teta sobre 3. ¿Sí o no? Esto menos teta es igual a 360 por n. Ya está. ¿Quedó súper claro?
Y obvio, de acá despellejamos todo por 3, sería 3 teta, acá me quedaría teta tercios, sería 1080 por n, ¿eh? Entonces, teta valdría 1080 por n. De aquí, rápidamente afirmamos esto. Teta vale 1080 por n. Ahí está. Pero a mí me dan una información adicional. Me dicen, el menor de los ángulos, o sea, teta, está entre 1080, ¿de acuerdo? Entre 1080 y ¿quién, muchachos? Y 3240. 3240 grados. ¿Ok? Ya está. Si sabe que está comprendido. Como está comprendido entre estos valores, entonces yo digo, teta, pero tú vales todo esto de aquí. Entonces reemplazo, ¿de acuerdo? Reemplazamos. Al momento de reemplazar tendríamos esto, 1080 grados menor que, en lugar de teta escribo 1080 multiplicado por n, pero esto a su vez menor que ¿quién? Que 3240. Entonces, n no puede ser 1 porque 1080 no es mayor a 1080. No puede ser 3, ¿de acuerdo? Porque 3240 no es menor que 3240. Entonces, el n toma un único valor que sería ¿quién? ¿Cuánto valdría la n para ti rapidito? No puede ser 1, no puede ser 3, n tiene que ser ¿cuánto? 2, ¿ok? Conocido con que n vale 2, entonces podemos afirmar que teta vale ¿cuánto? Que es lo que me pide el problema. Entonces, teta valdría 1080 por 2 me daría ¿cuánto? 2160 grados, que sería de solución. ¿Ha quedado claro para todos, chicos, chicas? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Marisabel, perfecto, perfecto. Ya mañana entonces continuamos, de acuerdo, con full problemitas. Obviamente, la primera media hora lo haremos un poquito más de repente, la teoría de reducción al primer cuadrante. ¿Ya, chicos? Un abrazo para cada uno de ustedes. Cuídense mucho.